Hare Krishna. Continuamos con el capítulo número 3, Años de Grijastas en Navadvip y Calcuta, 1940. Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj recibió iniciación de Srila Bhakti Prayas Keshava Goswami Maharaj en 1947 y la orden de Sannyas en 1952. Durante muchos años, él residió y supervisó el Kesavaji Gaudiya Math en Mathura. Presentó su prédica alrededor del mundo. Él es uno de los acharyas de la Gaudiya Vedanta Samiti. Nuestro primer encuentro. Antes de conocer a Swamiji, en aquel tiempo era Abhay Charanaravindan Prabhu, escuché acerca de él de parte de mi Gurudeva, quien solía decir que era una gran personalidad, un verdadero predicador de la verdad. Él era muy bueno dando argumentos lógicos y no le tenía miedo a nadie. También había escuchado de otros devotos que él era un amigo cercano al Guruji y era un excelente escritor y un sincero y calificado devoto. No lo había visto aún, pero ver con los años es más fuerte que ver con los ojos. Nuestro primer encuentro fue en 1947, en Calcuta, cuando estaba personalmente sirviendo a mi Gurudeva. Ahora creo lo afortunado que fui de haberlo conocido hace tanto y haberlo servido. Nosotros tenemos mucho afecto el uno al otro, y no puedo abrir mi corazón para explicarlo suficientemente. Él expresó en una de sus cartas hacia mí que la primera vez que me vio hubo un afecto entre nosotros. Dijo que compartíamos una relación trascendental de amor espontáneo, explicando que desde el comienzo Srila Prabhupada tuvo tanta fe y amor por él, entonces él similarmente tenía amor y buenos deseos por mí desde el comienzo. Él fue un poderoso predicador, sus lecturas fueron influyentes. Él solía leer la traducción del Srimad Bhagavatam con el significado palabra a palabra y luego daba la explicación. Lo que hablara era muy hermoso. En aquellos días había muchos discípulos mayores de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, Srila Sarauti Maharaj, Srila Nemi Maharaj, Srila Yashavara Maharaj, Srila Audolomi Maharaj y Srila Vaikanasa Maharaj, Srila Puri Maharaj, Srila Giri Maharaj y Srila Madhava Maharaj eran jóvenes en aquel tiempo. Todos esos discípulos eran como tigres y rayos, siendo bien versados en Siddhanta. Ellos a menudo venían a visitar a mi Gurudeva y yo era capaz de servirlos. Pero Abhay Charanaravindan Prabhu, aunque él era en aquel entonces un grijasta que vivía fuera del mat, era considerado por todos extremadamente cualificado. Abhay Charanaravindan Prabhu era valiente y nunca llegaba a un acuerdo con nadie en relación a su siddhanta establecido. Nunca llegaba. Él defendía y convencía a todos por sus realizaciones de prédica. En aquellos días, a menudo lo veía asociado con todos sus hermanos espirituales. Él tenía muchas relaciones profundas en todos los templos donde se reunía, en Calcuta, en Navadvip, en Chunchura, en Aliahabad, en Bombay, Delhi. A menudo se reunía con muchos hermanos espirituales, viajando a diferentes mat para celebraciones y discusiones, comportándose y relacionándose afectuosamente. Cuando sus hermanos espirituales se reunían, él mostraba respeto a ellos porque era un grijasta en aquel tiempo. Pero aunque él estaba casado, todos los sannyas y brahmachari senior lo consideraban con estima porque él era potencialmente instruido, un valiente predicador. Él era conocido por todos por ser abhaya, valiente. Aceptando sannyas. En 1959, Abhay Charanaravindan Prabhu y yo solíamos hablar juntos y él decía: cuando conocí a Srila Prabhupada y cuando me dio iniciación, me dijo que debía predicar en los países occidentales en el habla inglesa. Me dijo esto 20 años atrás en Calcuta. Lo alenté a aceptar sannyas ahora por nuestro Gurudeva
y luego ir a predicar a los países occidentales. Srila Sridhar Maharaj había también recomendado esto. Vamos a tratar de ayudarte, le decía. Prabhu explicaba. Luego de que Srila Prabhupada me dio iniciación, leí un sloka del Srimad Bhagavatam 10.88.8. Yasyam anugri harisya tat danam sanaita to danam tyayanti asya swayanam duka dukitam. Si yo especialmente favorezco a alguien, gradualmente lo privo de su riqueza. Entonces los familiares amigos de un hombre tan pobre lo abandonan. De esta manera, él sufre una angustia tras otra. Krishna quita todo de alguien que toma su refugio y recibe su misericordia, y lo hace un mendigo. Luego él tiene que llorar una y otra vez. Cuando leí esto, temí volverme un mendigo, pero nunca dejé de recordar mi canto y hacer servicio devocional. Ese es el motivo por el cual perdí mi riqueza. Aunque traté de prevenirlo, todo lo que hice para ganar riquezas falló. Abhay Charanarabindam Prabhu había sido el encargado de químicas Bengal y era tan experto que emprendió otra compañía él solo, pero había problemas. Vino a Allahabad y manejó un negocio bien grande, pero después de un tiempo había dificultades también. Hizo un poco más de negocios, pero Krishna no le permitió que siguiera adelante. Luego vino aquí, a Mathura. Estábamos sentados lado a lado. En una ocasión dijo: aquello que temía ha venido a mi cabeza y ahora veo que no puedo hacer estas cosas exitosamente. Le contesté: no trate esto más. Usted no es una persona que vaya a hacer algo con los negocios del mundo. Krishna y tu Gurudeva quieren que prediques en los países occidentales. Tú tienes un trabajo tan importante que hacer. Tú eres tan cualificado. Reímos juntos de una manera amistosa sobre estas cosas. Cuando Gurudeva más tarde llegó de Navadvip, le dije: Abhay Charanarabindam Prabhu es tu amigo. Él puede obedecerte porque tú eres su mayor. Guru Maharaj era sañás y Prabhu era un grijasta bello. Cuando le escribí a Guru Maharaj más temprano que Pujapada Abhay Charanarabindam Prabhu se estaba quedando aquí con nosotros, él me dijo: él es mi amigo de nacimiento. Tú debes mostrarle todos los respetos y darle todas las facilidades que quiera. Lo conocía desde 1947. Me di cuenta cuán elevado y calificado era. Pujyapada, Sridhar Maharaj, Srila Srauri Maharaj y Guru Maharaj le habían siempre dado mucho respeto y escuchado de él, aun cuando era jefe de familia. En aquel tiempo, le pedí a mi Gurudeva que se diera prisa y que tomara sañás. Guruji los llamó y dijo: Narayana Maharaj y todos estamos de acuerdo en que tomes sañás. Yo también apoyo esta idea. Tú eres muy cualificado. Por favor, toma sañás ahora. Va a ser muy beneficioso. Abhay Charanarabindam Prabhu así aceptó en tomar sañás y la ceremonia fue llevada a cabo al día siguiente, en el auspicioso Vishvarup Mahotsava. Prabhu preguntó: ¿cuánto me debo preparar? Le dije: no te preocupes, voy a arreglar cada detalle. Preparé su doti de sañás, bajir bella, su paño, utarilla y danda con mis propias manos. Le dije cómo debía usar todas estas cosas y luego realizar el fuego yajna. Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj vino y Sesasai Brahmachari, Kunja Bihari Brahmachari, Pariyataka Maharaj y muchas otras personas estaban allí. Ahora, la mayoría de estos devotos han dejado el mundo. Sanatan Prabhu tomó sañás con su amishi y se volvió Bhaktivedanta Muni Maharaj. Él tenía cerca de 90 años de edad y le dijo a su amishi: si tú aceptas tomar sañás, entonces yo también. Él tampoco está más aquí, compartiendo el servicio eterno de Krishna. Recité los yajna mantras y realicé la ceremonia. Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj, el amigo íntimo y hermano espiritual de Prabhu, cantó Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantó continuamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de una manera dulce y profunda. Swamiji requería que solo Krishnanama sea cantado, el kirtan de Hare Krishna Mahamantra.
Mi Gurudeva luego le dio el Sannyas mantra. El nombre de Sannyas que Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj le dio a Bhai Charanaravindan Prabhu es Swami. Es uno de los privilegiados nombres de Sannyas y significa controlador y maestro. El título Bhaktivedanta ha sido usado en Calcuta por algunos de sus hermanos espirituales, y Maharaj es solo para encajar, porque Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj se volvió el controlador de muchos corazones de Shivas por volverse tan fuerte y tener tanta fe en su Guru. Este es el motivo de por qué afectuosamente lo llamamos Swamiji. No nos referimos para nada en el sentido común, sino es para mostrar el mayor respeto. Luego de la ceremonia, Gurudeva le pidió a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj que hablara, y él habló en inglés, a pesar de que casi todos allí no entendían aquel lenguaje. Él explicó que era de ese modo como recordaba la específica orden de su Gurudeva de predicar en inglés. Él dijo: me siento afortunado de aceptar sannyas de mi hermano espiritual, Srila Bhakti Prayas Keshava Swami Maharaj. Lo conozco de hace mucho tiempo y él es mi amigo cercano. Él es un auténtico discípulo de nuestro Jagat Guru, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Amablemente me ha dado sannyas. Sripada Narayan Maharaj y Srila Muni Maharaj también me han inspirado a hacer esto. La orden de sannyas significa predicar la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu y la misión del Sri Guru en donde sea. Mi Gurudeva me ha instruido que predicara en inglés en los países occidentales, y eso es porque estoy escribiendo en inglés artículos y libros. Le estoy rezando a Krishna, a Gurudeva y a todos los Vaishnavas que deben darme poder para predicar esta misión alrededor de todo el mundo. Estos son extractos de su discurso y una descripción de la ceremonia fueron impresos en el artículo de noticias de nuestro Bhagavad Patrika. Fue un especial privilegio para nosotros participar en la asistencia de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj en aceptar sannyas. Por 3 días después de la ceremonia, Krishnadas Babaji Maharaj se quedó junto a Srila Swami Maharaj en su habitación. Ellos eran especialmente cercanos y confidenciales entre sí. Luego de eso, Swamiji fue a Agra a predicar en un programa que se estableció allí. Nosotros mantuvimos su habitación abierta para él por los próximos 5 años. Él estaba yendo y viniendo de diferentes guruseva. Él escribió algunos de sus libros, Viaje fácil a otros planetas, en su habitación allí, en Mathura. Sus 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam no habían sido impresos todavía. Entonces aquí, en el mat de Kesavaji Gaudiya, él continuó escribiéndolos y editándolos. Los manuscritos fueron entonces dados en Delhi y gradualmente publicados. Él estaba también escribiendo De regreso al Supremo y otras publicaciones. En Calcuta y en Allahabad, él había hecho alguna traducción, pero aquí él era fácilmente capaz de concentrarse y así conseguir tanto. En la Mandir de Radha Damodar, Srila Swami Maharaj tomó sannyas en 1959 y yo tomé sannyas en 1954. Sin embargo, siempre lo consideré mi superior y me comporté hacia él como mi Shiksha Guru. Aun así, Swamiji nunca me trató como su discípulo. En vez de eso, siempre como un amigo de nacimiento. Él me hizo sentarme en su mismo asiento cuando estábamos cantando, recordando, haciendo kirtan y a veces haciendo chapati juntos. Él enrolaba los chapatis y yo lo ponía en el fuego y luego lo ofrecíamos. Nos sentábamos en la misma cama juntos. Una vez, cuando vine a visitarlo, le di mi chadar, porque él no tenía un chadar para poner en su cama. Solo había una colcha rasgada. Las paredes estaban derrumbadas, pero él estaba tan absorto en su vayan y seva para preocuparse por ello. Él realizaba intensas tapasya y sadhana en aquella kutir, en aquel tan sagrado tirtha. Me sentí afortunado de haber recibido su asociación en el templo de Radha Damodar. Durante aquellos años en Radha Damodar,
él estaba ocupado en la escritura de sus traducciones y comentarios del Srimad Bhagavatam. Cuando sea que lo visitaba, trataba de ofrecerle reverencias. En aquellos días estaba editando el Bhagavad Patrika, el cual me dejaba muy poco tiempo. Aun así, nos asociábamos seguido en su pequeño Vayan Kutir. A veces tomábamos prasada con Radha Damodar Goswami. También realizábamos parikram de Radha Damodar, caminando juntos y dando respetos en los samadhis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, de Srila Shiva Goswami, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami y especialmente Srila Rupa Goswami. Desde el principio, él tenía fuerte sankalat, determinación para ir al oeste. Él había nutrido aquella idea por un largo tiempo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada le había pedido que predicara allí. Aun cuando él tomó sannyas, le estaba completamente entregado en ir a los países occidentales a predicar en inglés. Con gran determinación, él estaba consiguiendo todos estos escritos exclusivamente por este propósito. Cuando él estaba residiendo en Radha Damodar Mandir, en su kutir, él no tenía dinero o facilidades, pero no tenía ningún dilema en qué hacer. Él estaba siempre pensando que de alguna manera u otra sería posible arreglar para predicar en Occidente. Él estaba rezando a Sri Sri Radha Damodar y a todos los acharyas para que lo llevaran hasta allí. En este tiempo, él nos contó sobre especiales incidentes donde su Gurudeva, su venerados señorías Sri Sri Radha Damodar, Srila Rupa y Sri Shiva Goswami y otros le habían dado tanto internamente el coraje y la dirección para ejecutar su misión. Preparación y partida hacia América. Antes de que Srila Swami Maharaj fuera a América, pasó considerable tiempo en Delhi, donde estaba imprimiendo y distribuyendo sus libros. Había publicado 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam. Muchas veces fui allí para estar con él y estábamos juntos en su habitación en el templo de Chippewa, Radhakrishna. Él predicaba vigorosamente en Delhi. Donde sea que vayamos, él predicaba al público. A todos los introducía en charlas sobre Radha y Krishna y la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. También me comprometía en predicar con él. Cuando él estaba en América me escribió y me alentó en que continuara predicando a las personas que se habían criado allí. Swamiji describió todo sobre su plan de viaje. Él me dijo cómo en Bombay le habían dado un ticket para viajar a lo largo del Océano Atlántico hasta Boston, en un buque carguero. Explicó su ruta y sus planes cuando él hubiese llegado. Tenía gran fe y cuidado en su estrategia de prédica. Su objetivo era el de establecer una institución Vaishnava en los países de Occidente. Mostrando tal confianza en el santo nombre, él dijo que incluso si al comienzo sus nuevos estudiantes sentían que ellos debían tomar carne o vino, él hubiese hecho lo necesario para comenzar su conciencia de Krishna. Muchas veces, él me pidió que lo acompañara. Le rogué su perdón, que no podía ir sin el permiso de mi Gurudeva, quien me había ordenado personalmente que organizara el Mat de Mathura. Un día él me dijo: «Ahora el tiempo ha llegado y me voy a ir». Se estaba por ir al puerto de Calcuta e iba a visitar Mayapur también. Fui a despedirme, tomé sus sandalias y las puse sobre mi cabeza. Antes de que se vaya, él me pidió que mantuviera una correspondencia regulares con él, lo cual acepté. Nos escribimos tantas cartas el uno al otro en aquellos años siguientes. Algunas de ellas están impresas en el panfleto Las cartas de Srila Prabhupada desde América. Desgraciadamente, la mayoría de estas cartas fueron prestadas y aún no han sido devueltas. Más tarde, él me escribió pidiéndole que le enviara sus libros de su cuarto en Mathura. Tantos de sus gruesos volúmenes estaban guardados en su almira. Ellos estaban polvorientos y por día entero estuve limpiándolos y empaquetándolos en muchas cajas. Luego los embarcamos en un barco a Nueva York. Cuando visitábamos su habitación en el Templo de Los Ángeles, me conmovió ver muchos de estos mismos libros aún en sus estanterías. Traté fielmente de llevar a cabo todo el servicio. De regreso a India.
Cuando Swamiji vino de vuelta a India en 1967, me encontré con él y su discípulo, Kirtanananda Dasa, en el aeropuerto de Delhi. Él me había instruido a través de un telegrama. Me dijo muchos acontecimientos maravillosos y detalles acerca de su prédica en América y cómo milagrosamente dieron resultados. Humildemente, él sentía que todo eso era solo la misericordia de su Gurudeva y el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. Nos quedamos por 7 días en el templo de Chiviguada, Radhakrishna en Delhi. Mientras estábamos allí, me contó algo en especial de cuando cantó por primera vez el Mahamantra Hare Krishna en el Tompkins Square de Nueva York. Él cantó por mucho tiempo, muchas horas. Me dijo cómo él mantenía sus ojos cerrados, profundamente escuchando, dependiendo completamente de esa misericordia. Durante este tiempo, Swamiji a veces se sintió enfermo y se sentaba conmigo mientras Kirtanananda Dasa lo representaba a él en sus programas de prédica. Él siempre nos animaba a que prediquemos muy firmemente. Él quería que todos vieran sus Vaishnavas occidentales y entonces nos llevó a cantar y predicar a personas que él conocía en Delhi. Luego de un par de semanas, otro discípulo de Swamiji, Achyutananda Prabhu, vino a quedarse en Brindavan. Porque era un discípulo de Swamiji, me senté junto a ellos y honramos Mahaprasadam que habían preparado. Todo el linaje de Goswamis y también los hermanos espirituales de Swamiji nunca tomaron ningún prasada o incluso el agua que Kirtananda Dasa y Achyutananda Dasa le ofrecieron. Sus razones eran que aquellos discípulos eran occidentales y que previamente habían comido carne. Les hablé en contra de esta política y los animé junto a los otros de aceptar a los discípulos de Swami como fidedignos. Les expliqué cómo la prédica de Swamiji a los discípulos era completamente autorizada y estaba en relación directa con la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu y nuestro Guru Parampara. Creo que la mayoría de los Vaishnavas de la India ahora han aceptado esto, visitándolo en sus últimos días. En 1977, Srila Swami Maharaj estaba muy enfermo. Sukananda Prabhu le estaba dando masajes naturopáticos con Ganga Yala. Sukananda iba a Brindavan por 2 horas cada mañana y tarde por 14 días a darle masajes. A veces visitábamos y hablábamos con Swamiji. Llegó un tiempo en que apenas comía o tomaba agua en varios días. Aún así nos seguía dando la bienvenida afectuosamente, y como siempre hizo con todos nosotros, de forma amorosa nos ofrecía su opulento Mahaprasadam, que había sido preparado y ofrecido por sus discípulos. Él exclamaba lo bien que sus jóvenes estudiantes estaban tratando de servir a su Gurudeva y a Krishna. Aunque él mismo no había tomado nada por tanto tiempo, en tal cuidado y de modo afectuoso, se aseguraba que cada uno de nosotros tomara prasada para nuestra entera satisfacción. Algunos hermanos espirituales y asociados estaban haciendo visitas a su habitación. Cerca de este tiempo, Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj, Srila Vana Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Puri Maharaj, Sriman Indupati Prabhu del templo de Srila Madhava Maharaj, Sriman Ananda Prabhu y muchos otros devotos también vinieron a verlo. Nosotros también fuimos en muchas ocasiones para estar con él junto con nuestros brahmacharis, Sesasai Prabhu, Subhananda Prabhu, Premananda Prabhu y otros. Había una cinta con grabaciones de algunas de estas diferentes conversaciones, pero la mayoría están en bengalí o hindi. Justo antes del mes de Kartik, en principios de octubre, cuando nuestro Braj Mandalam Parikram anual estaba por empezar, Srila Swami Maharaj me llamó. Él le dijo a los añas mayores y muchos otros, quiero encontrarme con Narayan Maharaj. Ellos vinieron en auto y me informaron, Srila Prabhupada lo necesita, entonces por favor venga ahora. Nosotros estábamos dando el discurso de la mañana de nuestra fiesta de Parikram, pero fui inmediatamente. Cuando llegué a su habitación en el Krishna Balaram Mandir, él estaba un poco en silencio. Algunos chicos estaban cantando el Mahamantra Hare Krishna
y algunos sañás y otros discípulos estaban en silencio. Luego un tiempo, abrió sus ojos y me indicó con ellos que viniera más cerca. Él estaba siempre entusiasta antes de su muerte, no, su entrada a los Krishna Lila. Él no estaba hablando, pero cuando me vio él estaba feliz. Los devotos estaban cantando Hare Krishna muy suave, en la melodía especial de Swamiji. Todos podían ver que él no estaba hablando. Hice Santa Pranam. De pie, mostré silenciosos respetos a él, porque vi que había muchas personas allí y no había espacio para que hiciera el pranam entero. Cuando él me vio, inmediatamente dijo: «Oh, Narayan Maharaj ha venido». Él quería que tomara asiento en su cama. Trató de sentarse, pero yo lo detuve con mis manos y le dije: «Por favor, quédese acostado, y yo me sentaré aquí». Luego se emocionó porque yo me había sentado cerca de su cama y dijo: «Quiero hablarte». Él quería que me sentara cerca de su oreja, así que le dijo a los discípulos: «Traigan una silla». De esta forma me senté bien cerca de él. Primero empezó a llorar, su corazón estaba derretido. Desde el centro de su corazón me dijo: «Naraya Maharaj, ¿me puede disculpar? Siento que hay una causa. En nombre de la prédica, les dije a mis discípulos algunas cosas que por ahí no tuve que haber dicho. También hablé fuertemente sobre mis hermanos espirituales en una carta que luego fue revelada a todos. Dije que algunos somos predicadores y otros no, que ellos son Kanishta-dikaris, que no predican porque están ocupados. Dije que todos los de la Gaudía Vaishnava no me ayudaron, solo toman Mahaprasadam y duermen. Swamiji había escrito una vez una carta a mí diciendo: «Soy un predicador por alrededor de todo el mundo, pero ellos no están haciendo esto, ni siquiera están cooperando conmigo». En este tiempo, muchos de sus discípulos sañás estaban cantando. Sus palabras y el humor me transmitió muchas cosas sobre cómo él quería animar a sus jóvenes estudiantes. Cómo, si somos cuidadosos como con los bebés, así me instruyó acerca de que no nos mezclemos a sus hermanos espirituales con los otra Gaudiya Vaishnava, para salvar sus nuevos integrantes de ser perturbados o confundidos porque unos pocos de sus hermanos espirituales habían hecho cosas malas. Él a veces les dijo que no nos visitaran de ninguna manera. Sus discípulos eran simples de corazón y seguían firme hacia adelante y no entendían las indirectas de la India y las sutiles maneras de tratar. Ellos aún no conocían estas cosas y necesitaban progresar gradualmente y ser entrenados cuidadosamente en las reglas del Bhakti. Él no quería que ellos perdieran su corazón debido a críticas de cualquier Vaishnava de la India que por ahí no entendía su naturaleza y su estilo de entrenarlos. Swamiji había sido miembro de la Gaudiya Math por mucho tiempo, y él sabía las reglas y las regulaciones y el Siddhanta, pero él enseñó todo a sus discípulos en unos pocos años. Él había cultivado muchos Videshi Vaishnavas, Vaishnavas occidentales, de diferentes países, pero ellos carecían de sadachara, hábitos devocionales, de nuestra cultura védica. Él había dado instrucción, como para evitar otros Vaishnavas, solo para proteger a sus jóvenes discípulos. Swamiji dijo: «A pesar de que ellos no están enteramente entrenados, su actitud devocional es tan buena. Estoy rezando a mi Guru Maharaj que la Rupanuga Guru Varga los bendiga a todos. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu y Sri Baladeva Prabhu le darán seguro su misericordia». Swamiji estaba recordando todas estas cosas. Él me pidió: «Amablemente, dígale a los otros Vaishnava que he hecho esta ofensa y por favor que me perdonen. Estoy muy lamentado por esto. Creo que siento que si algún devoto estaba cantando el nombre puro y fue absorto en escuchar y predicar Harikatha como Srila Rupa Goswami, él puede ser considerado aún más cualificado que uno que está solo predicando sin devoción pura». Le dije: «Tú eres mi Shiksha Guru y un Vaishnava puro. Sé que tú no puedes hacer nada que no esté en la línea del Bhakti. Todo lo que hayas hecho fue con el solo propósito de servir a tu Gurudeva
y a Chaitanya Mahaprabhu. A todos nos agrada esto. Todos nosotros estamos en deuda contigo, no hay duda. Sabemos la predicción. Pritivichi Achayata Nagaradigrama. Has hecho un milagro, has esparcido sus glorias en todos lados. No pensamos que hayas hecho nada malo, entonces no tengo que disculparme contigo. Pero le diré tu solicitud a los Vaishnavas mayores y habrá paz. Tú eres mi Shiksha Guru. Cual sea la instrucción que me des, la seguiré con absoluta sinceridad. Lágrimas caían de sus ojos muy suavemente. Él estaba actuando de un modo tan humilde, como si no fuese un buen Vaishnava, pero actualmente era como Narottam Das Thakur y Bhaktivinoda Thakur. Swamiji continuó: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada nos ordenó a todos nosotros a que predicáramos en Europa y en América. Ese era su fuerte deseo. Sus otros deseos eran que todos nosotros trabajemos juntos para predicar. No perdí un solo momento. Hice mi mejor esfuerzo y de cierto modo ha sido exitoso. Su voz estaba conmovida con emoción. Sí, podemos trabajar en conjunto. Entonces, como declaró Sri Chaitanya Mahaprabhu, este movimiento de Sankirtan tiene grandes posibilidades. Entonces Swamiji me dijo: quiero que ayudes a cuidar de mis discípulos. Quiero que ellos sean buenos y devotos cualificados. Ellos vinieron a vos. Por favor, cuida de ellos. Muchos de sus discípulos estaban cerca. Entonces él suavemente le susurró en bengalí: cuando fui al oeste, capturé tantos monos en mi red. Realmente, ellos son expertos en pelearse de ese modo. Entonces Swamiji me dijo: quiero que ayudes a cuidar de mis discípulos. Quiero que ellos sean buenos devotos y cualificados. Ellos vinieron aquí, por favor, cuida de ellos. Muchos de sus discípulos estaban cerca. Entonces él suavemente susurró en bengalí: cuando fui al oeste, capturé tantos monos en mi red. Realmente, ellos son expertos en pelearse entre sí. Son muy jóvenes y no están entrenados. Entonces, necesito que después de mi partida los ayudes con mucho respeto. Considerando la implicación de esta orden de mi Shiksha Guru, dudé. Luego me tomó ambas manos, miró profundamente en mis ojos y me pidió que le prometiera ayudarlo. Entonces acepté, diciendo: prometo que acorde a mi habilidad y a mi Bhaktisiddhanta Tattva, comprensión de los definidos estados del Bhakti, siempre estaré preparado en ayudarlos como lo pides. Srila Swami Maharaj tornó su cabeza lentamente, mirando sobre los devotos que estaban acumulados. Luego, lentamente levantó sus manos para llamar su atención y dijo: escuchen a Narayana Maharaj, no luchen entre ustedes. He dejado toda la instrucción en mis libros. Luego bajó sus manos. Después de esto, Swamiji me dijo: rezo por vos para que puedas depositarme en mi samadhi con tus propias manos. No quiero tomar samadhi de nadie más. Creo que tú eres la persona adecuada. Luego de mi samadhi, arregla para celebrar mi Mahotsava, ceremonia de conmemoración. Tú debes dar alguna cantidad de dinero a todos los 7 templos en Brindavan y a la Gaudiya Mat. Depende de usted, acorde a tu criterio, lo que sea que recomiendes. Ellos deben todos escuchar esta instrucción y arreglar para pagar. Haz un Mahotsava también en Mathura e invita a todos los Vaishnavas mayores al festival. Invita a todos los Vaishnavas de Brindavan. Haz esto por mí. Y de nuevo te estoy diciendo que debes siempre ayudar a mis devotos. Su divina partida. Cuando llegamos en aquellas horas finales del 14 de noviembre, él no estaba hablando. Sentí en ese tiempo, al ver su rostro, que estaba enteramente recordando los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. Pensé que era una gran misericordia que venía de Krishna, porque todo su tiempo de vida había servido a Radha Krishna. Para esa persona en especial, Krishna está allí. Fascinado de esta manera, sus ojos estaban cerrados y él exhibía síntomas especiales. Era una escena muy conmovedora. Él no tenía dolor, ninguna distracción. En ese tiempo, su boca era tan hermosa, como una flor rosa, como lotos.
Estos eran los signos de una gran personalidad. Alguien más podía llorar, estoy muriendo, y su cara sería muy fea, pero él nunca estuvo de esa manera. Él era como una hermosa flor de loto, entonces sabía lo que estaba haciendo. Había visto a otros también, incluyendo a mi Gurudeva, Srila Bhakti Prayash Keshava Swami Maharaj, entrando a Prakata Lila, a los eternos pasatiempos de Krishna, cuando el cuerpo seguía con vida. Había visto a Nanga Manohan Brahmachari, Jagannath Babaji Maharaj, el discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, Narasimha Maharaj, Padmanabha Maharaj. Había visto a muchos devotos partir de este mundo. Entonces pude juzgar en aquel tiempo como estaba. Ellos hubieran dicho, Krishna, Krishna, Radhe, Radhe. Estaban cantando canciones particulares en aquel momento que describía cuando alguien estaba recordando a Krishna, y Swami Maharaj estaba exhibiendo todos esos signos. Él era muy hermoso, de clase muy alta. No había signos de dolor, ni ningún apego al cuerpo o algo por el estilo. Él no estaba más ansioso por sus jóvenes discípulos, ni por ninguna cosa exterior que haya establecido en su movimiento de Krishna. Nuestros brahmacharis estaban suavemente cantando algunos vayan. En aquel tiempo vi que él estaba enteramente satisfecho, y de este modo yo también estaba satisfecho. Sabía entonces que él estaría yéndose pronto, pero no había signos de exactamente cuándo. Él se podía ir ahora o en un momento después. Antes, cuando él estaba en sus sentidos externos, él no me había pedido que me quedara con él cuando llegara el momento. No tenía que partir, porque no me había pedido específicamente que me quedara. Entonces me fui. Estaba pensando, una idea, que justo luego de mi partida de Mathura, él hubiese entrado en Nitya Lila. Nosotros regresamos a Mathura y unas horas más tarde nos informaron que había partido. Poco tiempo después, volví al mandir de Krishna Balaram e hice todos los arreglos para su Mahotsava. De acuerdo a sus deseos, lo llevamos en procesión enfrente de la mayoría de las deidades importantes de Vrindavan. Había tantos discípulos y otras personas cantando en procesión. Todos los Brayavasis salieron a las calles para honrarlo. Luego de esto, preparé su cuerpo. Escribí mantras especiales en su pecho y cabeza con tilak. Luego embalsamé su cuerpo en sal, siguiendo todos los procedimientos propios de un Vaishnava. Puse su cuerpo trascendental en Samadhi. Srila Swami Maharaj realizó grandes milagros. Seguido de las órdenes de su Guru Maharaj, él esparció las glorias de Chaitanya Mahaprabhu en todo el mundo. Él estaba siempre escuchando y cantando Hare Krishna. Al final, fue de vuelta a Vrindavan Dham a disfrutar todas las cosas internas. Algunos pueden ver este humor de su vida, otros por ahí no han sido cualificados para realizarlo. Él nos dijo, mi hogar está en Vrindavan. Hogar significa su hogar amoroso, su real hogar. Rezo ante los pies del loto de mi Diksha Gurudeva y ante los pies del loto de mi Shiksha Guru y Priya Brandu, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Srila Swami Maharaj amablemente me ha dado la oportunidad de servirlo y estoy ofreciendo mi sentimiento de corazón a sus pies de loto. Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj. Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj recibió iniciación Harinam de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y Diksha de Srila Bhakti Prayash Keshava Goswami Maharaj. Cuando tenía tan solo 10 años, su madre, discípula de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, le confió en cuidado de Srila Bhakti Prayash Keshava Maharaj, quien era en aquel entonces Sri Vinoda Vihari Brahmachari. Él es el actual acharya y presidente de la Gaudiya Vedanta Samiti. Vine a la Gaudiya Math en Mayapur en 1931 como un joven. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, quien era entonces Abhay Charanarabindam Prabhu, era un amigo de nacimiento de mi Gurudeva, Srila Bhakti Prayash Keshava Maharaj. Debido a su relación, cuando vino a Mayapur, lo pude servir. Debido a que era el más joven en la Math,
cualquier Vaishnava que venía a ver a Prabhupada, sus discípulos o quien sea, yo solía cortar las hojas de banana para hacer sus platos. Luego limpiaba el área y les daba sal, limón y agua. Cuando ellos terminaban el prasadam, retiraba los platos de hoja y limpiaba el área. De este modo, mi deber era servir a todos los Vaishnavas, incluyendo Srila Swami Maharaj. En un punto, debido a problemas en el mat, Guru Maharaj, Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj, dejó la Gaudiya Mat en Mayapur y Calcuta. Él quería ir a Allahabad y yo lo acompañé. Swami Maharaj nos invitó a su casa de familia y nos quedamos ahí por varios meses. En ese tiempo cociné y serví allí. En 1940, Guru Maharaj estableció la Gaudiya Vedanta Samiti en Calcuta, en Bospadalan, en Bagbazar. En aquella ocasión, Swami Bhaktivedanta Maharaj estaba presente. Él era uno de los miembros fundadores de la Gaudiya Vedanta Samiti. Yo también estaba sirviendo allí. Mientras tanto, cuando Gurudeva se quedó en Bospada, en Calcuta, Bhaktivedanta Swami Maharaj solía ir allí. Ellos hablaban mucho Harikatha y con mucho afecto ambos solían reír y bromear entre ellos. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj era un devoto muy letrado. Él presentaba artículos regulares de la Gaudiya Pátrika, nuestra revista mensual. Nuestro Guru Maharaj lo designó la cabeza de la editorial. De vez en cuando, solía ir a la casa de Swamiji en Sitakanta Varneshiland, en Calcuta, a hacerle consultas. Solía llevar artículos y revistas de nuestro Gurudeva para él. Gurudeva apreciaba tanto los artículos que le entregaba Swamiji. Recuerdo eso en nuestros encuentros. Swami Maharaj me daba mucho amor y afecto. Él era muy feliz. Él tenía una fuerte convicción en su Guru Maharaj, Srila Prabhupada, quien le dio Diksha Mantra y quería que predicara en los países occidentales. Después, de 1967 en adelante, Swami Maharaj vino a Navadvip a buscar una tierra para su templo. Trivikram Maharaj y yo lo servimos en la Devananda Gaudiya Mat cuando la visitó. Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj. Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj fue iniciado por Bhakti Prayas Keshava Goswami Maharaj en 1942 y en 1952 recibió la orden de renuncia de Sannyas. De 1968 hasta momentos antes de dejar el mundo en el 2002, era el secretario general de la Gaudiya Vedanta Samiti. Él fue entrevistado en Navadvip, en el oeste de Bengal. Fui introducido a Sri Abhay Charanarabindam Prabhu por mi Guru Maharaj. Nitya Lila Pravishta Paramahansa Totarasata Sri Srila Bhakti Prayash Keshava Goswami Maharaj. Ellos eran hermanos espirituales y amigos íntimos. Juntos fundaron la Gaudiya Vedanta Samiti, que más tarde incluyó a la Sri Devananda Gaudiya Mat y muchas otras mandir más a través de la India. Nosotros, los discípulos, teníamos mucho respeto hacia él. A lo largo de este tiempo, él no estaba en la vida de renunciante y él tenía negocios y dependía de asuntos familiares. Su naturaleza era carismática y determinada. Recuerdo cuántas ideas tenía para escribir y predicar la misión de Chaitanya Mahaprabhu en todos lados. También, él había profundamente aprendido como resultado de sus propios estudios en su casa y era un experto en inglés y sánscrito. Él y mi Guru Maharaj pasaban considerable tiempo discutiendo el Siddhanta y planeando estrategias para derrotar a Maya de muchas maneras. También sabía que en los primeros días ellos habían vivido juntos en Allahabad. Él tenía afecto hacia mí, en los primeros días antes de Sannyas y más tarde también. Muchas veces él habló personalmente conmigo, contándome lokas y tikas, comentarios de nuestros acharyas. Su punto de vista estaba enfocado más y más en ir a Occidente a salvar a los habitantes de aquellos países. Él a menudo hablaba de lo que había que hacerse, de alguna manera, en algún momento. Debido a que yo hablaba inglés, en muchas ocasiones
Personalmente me pedía que lo acompañara a América, cuando él viajara. Realmente le dije que no, pero estaba completamente entregado al seva de mi Gurudeva, quien era un poco demandante y mi naturaleza no era tan favorable para tratar con los estudiantes del oeste. Luego de tomar sañás de nuestro Srila Guru Maharaj, Srila Swami Maharaj partió a América y experimentó un gran éxito en su prachara, prédica, mientras que en Butler, Pensilvania y Nueva York, él tuvo largas correspondencias con Srila Narayana Maharaj, donde regularmente le pedía cola, platos de miridanga y cártaras, murtis de Thakurji, libros, medicinas, matura pera, dulce. Lo asistíamos en conseguir estos bienes, empacarlos en cajas y embarcarlos desde Calcuta. A veces las cartas eran lentas y había desfasajes. Él insistía escribiendo, nosotros tratábamos de compilar. Unas pocas de estas cartas las preservamos en bengalí y ellas por ahí han sido publicadas. Lo siguiente es una traducción, escrita a mano en bengalí, que Srila Trivikram Maharaj escribió en tributo a Srila Prabhupada. Srila Sachitananda Bhaktivinoda Thakur es bien conocido y pertenece a la tatua de Gadadhar. Él está en la sucesión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el poseedor de toda belleza y raza, quien es la combinación de Sri Sri Radha y Krishna, y quien otorga el mantra, que es la fuente de la iluminación. Como Bhagirat, quien causó el descenso de Ganga, Srila Bhaktivinoda Thakur ha causado el descenso de Bhakti Mandaki, Bhakti Ganga, de la decisión e instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto es conocido por todos. Un poco más que 4 centenarios luego de que Sri Chaitanya Mahaprabhu terminó de manifestar sus pasatiempos, el puro Prem Dharma que apreciaba y enseñó fue contaminado por Apasiddhanta, una concepción errónea de la filosofía y prácticas indecentes. Bhaktivinoda Thakur, por su divina escritura, trajo de vuelta la actual enseñanza de Srila Rupa Goswami, que no es otra que la de Sri Chaitanya Mahaprabhu deseaba para el mundo. En el río de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila Rupa Goswami, y en el actual Srila Bhaktivinoda Thakur, siguiendo el flujo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, los discípulos sañás y hermanos espirituales de Srila Bhakti Prayash Keshava Goswami Maharaj, Sri Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj vinieron con habilidades y una famosa prédica de las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Primero, Srila Bhaktivinoda Thakur, a través de sus libros y trabajos, exitosamente predicó el nombre de Sri Chaitanya Mahaprabhu al mundo. Después de eso, sus dotados descendientes, Jagat Guru Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, esparció este nombre de Sri Chaitanya Mahaprabhu en India y en los países occidentales. Lo hizo su propia prédica y a través del trabajo de sus discípulos. Los primeros discípulos enviados al oeste eran Tridandi Swami Bhakti Hridaya Vana Maharaj y Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Consecuentemente, Tridandi Swami Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj reveló el nombre de Sri Chaitanya Mahaprabhu a las personas del mundo con gran habilidad y experiencia. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj es el fundador acharya de ISKCON. Él estableció hermosos templos y excelentes ashram en las mayores ciudades del mundo. Él predicó el Sanatana Dharma, que fue dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu a través de publicar traducciones y explicaciones de libros como el Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita y la literatura de los Goswamis, y también por publicar revistas mensuales, las cuales fueron traducidas en muchas lenguas. Acorde al deseo de Srila Swami Maharaj y conforme a la orden de preservar sus enseñanzas y su práctica aplicación, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj ha aceptado la responsabilidad de animar a los discípulos de Srila Swami Maharaj. En orden de trabajar en sus libros, y debido a que es una necesidad que vive en los Mat, Srila Swami Maharaj se quedó en el Kesavai Gaudiya Mat, bajo el cuidado de Srila Narayana Maharaj. Él era el editor asistente de la revista Gaudiya Patrika,
publicada por Srila Bhakti Prayash Keshava Maharaj. Los lectores de la revista lo conocían como un temido predicador de la verdad. Aunque algunos hermanos espirituales de Srila Swami Maharaj estaban algo decepcionados con él, debido a que no estaba de acuerdo sobre aceptar el título honorífico de su Guru Maharaj, él era siempre amoroso, con mucho afecto a todos ellos. Yo, la persona más baja e indigna, ruego por la misericordia de su causa, glorificándolo a él. Me ha dado tantas oportunidades de servirlo, pero no las acepté. Me arrepiento de ello. Además, en algunos casos incluso aceptó y practicó mi consejo, a pesar de que yo era tan caído. Estoy agradecido y orgulloso de él. Que su victoria sea para siempre. Este es mi rezo para el Señor. Sri Vaishnava Kripa Prarthane, siendo por la misericordia de los gloriosos Vaishnavas. Sri Bhaktivedanta Trivikram. Srila Bhaktisundar Govinda Dev Maharaj. Srila Bhaktisundar Govinda Dev Maharaj, discípulo de Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, es una acharya de la Sri Chaitanya Sarasvat Mat. Esta entrevista tuvo lugar en Sevakumsha, Vrindavan, en 1997. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada tuvo una relación directa con nuestro Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, antes de que muriera. Años antes, cuando la Gaudiya Mat tenía problemas administrativos, muchos devotos principales se fueron. Guru Maharaj se quedó en Navadvip y en 1941 estableció la Chaitanya Sarasvat Mat. Abai, Charanarabindam Babu, tal como lo llamábamos en aquel entonces, estaba siempre observando y reuniéndose con Guru Maharaj. Queríamos que llevara a Guru Maharaj afuera a predicar. Él dijo: ahora ustedes han hecho un mat, entonces deben predicar. Desde Calcuta haré los arreglos para su prédica. Él tenía su familia y el negocio farmacéutico en Sitakanta, Varneshilam. Guru Maharaj le preguntó por un lugar donde se podía quedar mientras predicara. Prabhupada dijo: le daré las 2 habitaciones sobre mi laboratorio, se las daré gratis, y mientras estés ahí, puedes empezar la prédica. Puedes nombrarla Sri Sarasvat Mat. De esta manera, Prabhupada trajo a Guru Maharaj de Navadvip a Calcuta. Me uní a mi Guru Maharaj en 1947. Después de eso, estaba viviendo allí, en la mat que Prabhupada había dado. Me quedé continuamente hasta 1950, porque estaba estudiando sánscrito en Calcuta. Me asocié con Srila Prabhupada casi todos los días, por más de 7 u 8 años, cuando él estaba en Calcuta. Teníamos una muy buena relación, como padre e hijo. Él me miraba de esa manera, siempre predicándome y animándome hacia un progreso serio en Bhakti. Srila Prabhupada me ayudó a leer el Srimad Bhagavad Gita. Mi Gurudeva me dijo que cuando él no estaba allí, debía ir a la clase de Swamiji todos los días a estudiar el Gita. En aquel momento, él estaba traduciendo, consultando con los comentarios de Sri Baladeva Vidyabhushan, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur y Srila Sridhar Swami. Él estaba escribiendo tal como es. Todas las mañanas escribía nuevas páginas y luego me explicaba aquellos versos. Mi Gurudeva decía que esta palabra iba a ser muy buena para mí. Él conseguía un alumno y yo un maestro. Daba clases en bengalí porque yo no podía leer el inglés en aquel entonces. Su especial objetivo era demoler los mayavadis. Él mostraba cómo el Gita daba las trascendentales pasatiempos de Krishna y que la refulgencia del Brahman no es el objetivo de la vida. Él siempre trataba de conectar con personas grandes, debido a sus planes de predicar en el oeste, pero no tuvo la oportunidad. Lo recuerdo hablando de su visión de predicar. Era grandioso. Su mentalidad era cómo pelear con Maya. Él explicaba cómo Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada había declarado una guerra totalitaria contra Maya. Muchas veces, él tenía planes para llevar a Guru Maharaj con él a encontrarse con Gandhi. Él escribió muchas cartas a Gandhi y al doctor Radhakrishnan, el presidente de la India. Yo era un joven brahmachari
estudiante en aquel entonces, y él era un grijasta vestido de ropa blanca. Cuando él iba a predicar, a menudo me llevaba a las reuniones de la Majata, que él había arreglado junto con amigos y conocidos de todo Calcuta. Solía tocar la mridanga y yo las cártaras y cantaba. Había también 3 o 4 brahmacharis, que estaban también estudiando sánscrito, quienes venían a esos programas regulares. Debido a que el bengalí natural no daba mucho honor a los grijastas, él insistía que yo debía sentarme en el asana, mientras que él se sentaba en el suelo. Esto era porque el público de India siempre reservaba respeto por la ropa azafrán. Él había calculado esto, así que me puso en el asiento respetable. Pero no sabía cómo hablar nada, solo podía leer los slokas en sánscrito. Prabhupada me instruyó: solo lee slokas, yo haré toda la explicación. Desde allí, desde el suelo, él expertamente dio la clase. Todos estaban muy satisfechos. Él discutía slokas y siddhanta muy regularmente con mi Gurudeva. Luego de terminar sus trabajos familiares, iba con Guru Maharaj a discutir slokas del Gita. A veces, ellos estaban absortos en Harikatha, desde temprano a la mañana hasta la tarde. Muchas veces cuando hablaban, él no abría su farmacia. Me ponía muy enojado esperando. Muchas veces me enojé y le dije que por favor terminaran estas largas discusiones. Él no se enojaba o notaba algo desconfortante. Gentilmente se reía y decía: «Oh, este chico está enojado», y me daba algo de prasada. Todos los días, en la mañana y tarde, y casi todo el día había charlas sobre la conciencia de Krishna. Él estaba escribiendo e imprimiendo ediciones originales de Vuelta al Supremo, cuando vivía en su casa entre 1933 y 1934. Para 1944, él predicaba y publicaba en inglés. Me uní en 1947. Él tenía ya 3 o 4 ediciones diferentes que me había dado para que distribuya. El precio eran 25 paisas, un cuarto de rupia, lo cual en ese tiempo no era caro. Pero entonces parecía un gran valor porque había muchos artículos. Estaba Errares Humano y otros. Estaba bastante orgulloso porque a pesar de que no pude leer la revista, me pidió que la distribuyera. Recuerdo haberle preguntado: «Estoy distribuyendo una publicación en inglés, pero ¿qué debo hacer si ellos me preguntan sobre eso? ¿Por qué no hablo inglés?». Prabhupada dijo: «Entonces, explícales en bengalí, o simplemente cuéntales del Mahamantra. Eso es lenguaje universal. Mantra es sánscrito. Sin embargo, si conoce inglés, este libro inglés es para él. Si conoce bengalí o sánscrito, puede simplemente hablarles». Cuando estaba yendo para colectar, a veces las personas me preguntaban por qué estaba trabajando para Krishna en vez de para Madre Kali. Cuando le pregunté a Srila Prabhupada qué debía decirles, bromeando me dijo: «¿Qué recibes por trabajar para la Madre Kali? ¿Cuál será tu comida? ¿Y quiénes serían tus asociados? Madre Kali vive en tierras de crematorio y su comida es la sangre de sus hijos, los asuras. Su guirnalda está hecha de calaveras de sus hijos, luego de que los mata y chupa su sangre. Este es el estilo de Madre Kali. Si tú quieres ser su asociado, no tenemos ninguna objeción. Pero nuestro Krishna vive en Vrindavan Dham, donde él tiene muchas novias, mucho queso, leche, sándwich, mantequilla, frutas dulces y muchas otras cosas maravillosas. Allí nosotros debemos comer y jugar con sus vacas y pastorcillos en las frescas aguas del Yamuna, en agradables jardines y hermosos bosques. Allí hay muchas cosas maravillosas descritas en Brindavan, y nosotros nos volveremos asociados de Krishna. Queremos esa vida, entonces puedes hacer lo que quieras». Srila Prabhupada estaba siempre dándome buenos consejos como este. Srila Prabhupada tenía muchos conocidos y amigos que estaban siempre llevándolo al mat. Él era de una famosa familia y tenía muchas conexiones. Muchos a menudo llevaban personas para que conozcan a Guru Maharaj, quien no salía muy seguido, especialmente de noche. Su vida era muy simple en aquel entonces. Recuerdo, sin embargo, cómo él solía usar solamente ghee puro, no aceites vegetales. Él solía castigarme:
¿por qué estás comprando aceite vegetal? En Ekadashi, y en los días en general, nosotros éramos muy pobres, y los brahmacharis comían comida muy simple, no teníamos dinero. Pero aún así, Prabhupada solía castigarme. ¿Por qué este aceite vegetal? Un poco de ghee puedes poner, y luego será agradable para Krishna. En aquel tiempo, nosotros vivíamos juntos en Calcuta. Gradualmente Prabhupada se volvió más pobre. Un día me dijo, Govinda Brahmachari, ¿puedes darme alguna renta para el templo? Esto era porque él rentaba una casa en Sitakanta Varneshilam. Antes, él había pagado la renta para nuestro mat también, pero ahora no podía hacerlo. Él me preguntó, ¿me puedes dar 20 rupias? Dije que sí, y luego le pregunté a Guru Maharaj, quien estuvo de acuerdo. Prabhupada nos daba un recibo. Ese recibo se ponía en un lado y se dejaba. Un día, unos años atrás, de repente vino un racimo entero de esos recibos con la firma de Prabhupada, diciendo la suma exacta de rupias. Me trae muchos cariñosos recuerdos. Srila Prabhupada no estaba apegado a su vida familiar. Él estaba haciendo todos los arreglos para la prédica personalmente, pero su familia no estaba muy interesada. Estaba muy ocupado en su vida de prédica. Apenas tenía algún dinero, lo usaba en su revista De Vuelta al Supremo, que estaba distribuyendo él mismo. Aun cuando se quedaba en casa, cuando sea que alguien llegaba, él le vendía esas revistas. Cuando fui, él me dio una pila de revistas De Vuelta al Supremo y me pidió que las distribuyera junto con otros 3 libros. Estos eran Sri Tattva Viveka, Chaitanya Vaishistya y Prapana Shivanamrita. Vishima, su hermana, donó los costos de la impresión para estos libros. Su vida familiar no era una familia feliz. Un hijo se había vuelto melancólico, algo enloquecido. Este hijo, Prayash Raj, era muy querido para su padre, siendo excepcionalmente inteligente y muy letrado en los yastras a su edad. Pero él una vez conoció a una chica. Este tipo de asociación estaba prohibido por la sociedad bengalí. Muchos años después, me encontré con este hijo que había dejado su casa familiar, luego de que Prabhupada se había ido por 10 años. Yo estaba en Kalan Street, cuando de repente vi que Prayash se estaba aproximando hacia mí desde el otro lado de la calle. Él se parecía a un mendigo que estaba colectando papeles rotos y cosas, poniéndolas aquí y de vuelta colectando más. Por 10 años no tuve registro de él y ahora estaba enfrente de mí. Él me conocía muy bien y dijo, «Oh, Govinda, ¿cómo estás?». Le dije, «¿Dónde estás viviendo ahora?». Él dijo, «Estoy siguiendo adelante, a veces viviendo en la casa de los Mulik». Luego seguí caminando y vi que seguía juntando cosas. Me puse muy triste por esto. Me quedé viéndolo como por media hora. ¿Qué le pasó a este chico que era tan inteligente, con un gran padre? Más tarde, en Chandrodaya Mandir, me encontré a Prabhupada. ¿Has visto a Prayash Raj en algún lado?, me preguntó. Le dije que sí y le conté lo que había pasado. Pishima estaba allí y Prabhupada le ordenó fuertemente. «Oh, Pishima, Priyabai, ve a buscarlo afuera, encuéntralo y cuida de él. Has hecho un voto que harías esto». Cuando él estaba en viajes de negocios, especialmente en Jhansi, él estaba predicando también. En Jhansi, él había establecido algunas conexiones para su liga de devotos y había obtenido un templo que él quería para ofrecérselo a Guru Maharaj. Pero Guru Maharaj lo rechazó diciendo, «No tengo capacidad para hacer esto ahora. Pregúntale a Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj». Goswami Maharaj era su amigo y hermano espiritual. Había recibido sañás de Guru Maharaj, pero Goswami Maharaj tampoco podía mantenerlo. Entonces le preguntaron a Keshava Maharaj, pero él tampoco podía aceptarlo. Finalmente Prabhupada trató solo de establecer la liga de devotos. Creo que fue en 1956 que Srila Prabhupada nos dijo que él tenía un sueño en que su Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, lo llamaba para que tome sañás. Él requería que Guru Maharaj le diera sañás. Recuerdo que estábamos sentados en su casa de familia discutiendo esto, Guru Maharaj, Pishima, Prabhupada y yo.
y también uno de sus hijos estaban allí. Pishima dijo: entonces, ahora eres pobre, no puedes siquiera mantener a tu familia. Sería mejor para vos que tomes sañás, sería bueno para vos. Srila Prabhupada dijo: si yo tomo sañás, ¿quién cuidará a mi familia? Bhavatarini Pishima dijo: bueno, estás cuidando a tu familia, pero al mismo tiempo no puedes cuidar de ellos. Entonces deja a tu familia y yo tomaré la responsabilidad por ellos. Tengo 5 hijos que tienen ingresos. En tu casa no puedes hacer cualquier cosa para ayudarlos como te gustaría, y ellos no quieren esa vida espiritual. Entonces, ¿por qué debes vivir allí? ¿Quieres predicar? Entonces debes predicar. Ese es el propósito de su vida. Unos meses después de su primer sueño con su Gurudeva, nuevamente lo soñó, donde le pedía que tomara sañás de Srila Guru Maharaj. Una mañana, muy temprano, él estaba golpeando el suelo de la habitación de arriba del mat. Otro sueño había venido esa noche, luego de que Prabhupada lo llamó para tomar la orden de vida de renuncia. Guru Maharaj le dijo: debes ir afuera por un tiempo. Luego de dejar tu familia debes esperar. Quiero ver la reacción de tu familia. ¿De qué manera va a ser? Porque tu familia es como mi propia familia. Me acusarán diciendo: tú has llevado a nuestro padre. Ellos no estarán muy felices con Krishna y harán un disturbio. Pero Prabhupada le dijo: no, no tengo tiempo. Estoy planeando que debo hacer esto ahora. Entonces, Guru Maharaj le recomendó que fuera con su hermano espiritual, Keshava Maharaj en Mathura. Él es apropiado. El día siguiente, sin decir nada, dejó la casa, se había ido. Luego de tomar sañás, algún tiempo después en Mathura, Prabhupada escribió muchas cartas a Srila Guru Maharaj. Algunas de estas las hemos guardado en la biblioteca de la Sarasvata Mat, pero no tuve el cuidado de registrarlas y se han perdido. Sin embargo, el resto de las cartas de Srila Guru Maharaj y Srila Prabhupada quedaron en manos de ISKCON para ser publicadas. Sripada Tridandi Bhaktivedanta Radanti Maharaj. Sripada Tridandi Bhaktivedanta Radanti Maharaj es un discípulo de Srila Bhakti Prayas Keshava Goswami. Él vivió en la Devananda Gaudiya Math de Navadvip por 55 años. El primer encuentro con Abhay Charanaravindan fue cuando ambos, él y yo, éramos grijastas en 1940. Había conocido a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur cuando solo tenía 5 años de edad. Yo nunca quería entrar en la vida matrimonial, pero mi familia sí. Más tarde, mi esposa falleció en una edad joven y me uní al templo, aquí en la Devananda Gaudiya Math. He vivido aquí por 55 años. Vi a Bhaya Babu yendo y viniendo de Navadvip y también algunas veces en Chunchura. Él siempre como un padre para nosotros, trayéndonos dulces del prasadam y hablando de Harikatha. Hay una ocasión en particular que recuerdo. Había una especial relación entre Abhaya Babu y Srila Bhakti Prayas Keshava Goswami Maharaj. Esto fue el comienzo de nuestra vida en la Mat. Esta área de aquí era solo bosque, nada estaba desarrollado. Teníamos solo una habitación que era alquilada y usada para Vayan y el Arati. Más tarde, tuvimos esta tierra donde el Mat fue construido. Solo 20 devotos vivían aquí en aquel tiempo. Un día, Srila Keshava Maharaj y Abhay Charanaravindan Prabhu estaban sentados juntos afuera de la cabaña con un grupo de otros devotos. Ellos estaban estudiando el Srimad Bhagavatam. Había alguna discusión entre ellos sobre slokas, algunos argumentos intensos sobre puntos del Siddhanta. Luego, Abhay Babu no estaba de acuerdo con Srila Keshava Maharaj. Él llevaba adelante una pregunta muy desafiante. Pero entonces Srila Keshava Maharaj contestaba esta pregunta de una manera tan completa y maravillosa que todos los devotos estaban impresionados. Abhay Babu estaba tan satisfecho con el kata de Srila Keshava Maharaj. Entonces, con gran afecto, se inclinaba ante los pies de Srila Keshava Maharaj y daba Dandavat Pranam, aferrándose a sus pies con felicidad.
Srila Keshava Maharaj también daba satsanga Dandavat, y ellos se abrazaban con alegría. Aún recuerdo con inspiración esta hermosa memoria de su elevada asociación. Srimad Dayal Hari Brahmachari. Srimad Dayal Hari Brahmachari, un discípulo de Srila Bhakti Prayas Keshava Maharaj, fue entrevistado en Navadvip en marzo de 1999. Solía vivir en la Devananda Gaudiya Math y en Siliguri, en Gangara y en la Keshavaji Gaudiya Math. Viajaba entre todos estos lugares. Primero, vi a Srila Swami Maharaj en 1935, cuando él fue un hombre de familia, un grijasta usando ropa blanca. Estaba allí en el Sangha en 1947, cuando él aceptó el título de Bhakti Vedanta de sus hermanos espirituales cuando vivía en Calcuta. Yo también estaba presente en 1959, cuando recibió sannyas en Mathura. Algunas veces vivió en Mathura cuando él estaba también allí. Se quedó en una habitación en la que Sabai Gaudiya Math por 3 años, y yo también me quedé en el Math. Él a menudo iba del templo de Mathura a Radha Damodar y luego venía de vuelta. Él también escribió Viaje fácil a otros planetas, allí en el Math. Recuerdo cuando envió una copia de sus libros a Srila Vamana Maharaj en Undara Gaudiya Math. Tengo esas copias originales aquí. Tengo guardadas las primeras copias del libro de Swami Maharaj por 40 años. Salvé muchas cartas de Swami Maharaj hacia aquella Maharaj, Vamana Maharaj y otros desde 1959. Luego de aceptar sannyas, él envió una carta a sus hermanos espirituales, para Marty Maharaj en la Isodiana Gaudiya Math en el distrito de Mendipur, informándonos que había aceptado la orden de renuncia de nuestro Guru Maharaj en Mathura a través de la asistencia de Narayana Maharaj. En cuanto recibí la carta, hicimos un parikram en celebración con gran felicidad. Trataré de encontrar aquella carta en donde cuenta sobre sus sannyas en esta pila. Yo estaba también en la Devananda Gaudiya Math, aquí en Navadvip, cuando Swami Maharaj nos visitó en 1967, con Ramanuja y Achutananda Brahmachari. Él se estaba quedando en la mitad de la habitación con la puerta amarilla. Le enviábamos el almuerzo allí. Él me dijo con afecto que quería que viva con él, para que sea más cercano para él y de esa manera lo ayudaría en su prédica por la gracia de Mahaprabhu. Él también le pidió a Trivikram Maharaj para enviar valijas y mindrangas para su trabajo de prédica en el oeste. Más tarde, cuando Swami Maharaj estaba de nuevo quedándose aquí con nosotros, él usaba un paraguas. Nikunja Prabhu lo recibió y más tarde me lo dio como prasadam. Todavía conservo el mismo paraguas, lo tengo aquí a salvo. Especialmente recuerdo cómo durante su visita él nos dejó el Gurastaka, Samsaradava Danalila Loka, durante el Mangalarti en el altar de Parang Gurudev. Él también cantó Hare Krishna. Fue muy emocionante cómo él expresó su bhava. Él entregó algunas lecturas maravillosas en inglés sobre la misericordia de Sri Chaitanya. Nos dijeron que cuando Swami Maharaj escuchó sobre la desaparición de Srila Keshava Maharaj, hizo conmemoraciones en todos lados, en todos los centros. Él estaba llorando. Él dijo cómo tenía tanto afecto a Guru Maharaj y cómo era por su fuerza que había tomado sannyas. Una vez estaba en Mayapur cuando Swami Maharaj fue a una caminata en la mañana. Cuando regresó luego del Arati, ofreció Mahaprasadam con sus propias manos a Babaji, Maharaj y a mí. Él recordaba nuestra relación. Tú vienes de Mathura, ¿no? Te vi en Mathura el día que tomé sannyas. En otro tiempo, escuché los kirtan de Swami Maharaj en el momento que estaban construyendo este templo en Mayapur. En aquel entonces, fui a Mayapur solo y lo vi allí. Yo estaba con él en su habitación y luego su hermana, Pishima, vino y me dio prasadam. Él me preguntó, ¿cómo estás? Me habló de una manera personal. Cuando se fue, dijo, gracias por haber venido.
Más tarde, cuando estaba de vuelta en Mathura, lo encontré de nuevo. Me dijo: "No dependas de la orden de nadie. Tú estás siempre conectado con nosotros, con ISKCON. No necesitas esperar la orden de ninguna persona que te diga que vayas a predicar. Tú tienes la orden de Mahaprabhu. Solo predica".